SER Podcast. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. La ventana del cine. Hoy con el director de Cinemanía, Carlos Marañón. Buenas tardes, amigo. Hola, Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a enviarle un mensaje al otro Carlos, ¿te parece? Muy bien. Y así completamos el triunvirato. Ya anunciamos la semana pasada a los oyentes que Boyer va a estar unas semanitas de baja por lesión, casi en terminología futbolística. Pero además hoy me gustaría enviarle un abrazo a él y otro a Antonio Resines. Porque, vamos, lo cuento porque me lo ha contado él. Es que esta mañana han hablado. Qué bien, Para quien no lo recuerde, Antonio Resines lleva desde el pasado 23 de diciembre ingresado en la UCI del Gregorio Marañón por culpa del COVID. Entonces, me ha contado Boyer hoy que ayer le llamó la mujer de Antonio y le dijo: oye, hay alguien que quiere hablar contigo. Y se lo puso al teléfono porque algún ratito le desconectan. Y bueno, tenía alguna dificultad para entender, dice, pero era él. Y me tradujo su mujer, dice, te está diciendo que cómo estás, Charles, porque llama Charles a Boyero, ¿no? Así que... Qué buena noticia. Muy buena, porque todos los partes médicos de los últimos días que van llegando por distintas vías de Resines dicen que va saliendo. Poquito a poco, porque esto es complicado y además él ya estaba en tratamiento por otra enfermedad, pero que va saliendo. Es una magnífica noticia. Absolutamente. Así que abracito para los dos. Y ahora pues vamos con el cine. Empezamos con un poquito de terror, así para arrancar. Venga. Encanto suave y placidez de aquel rincón de mi niñez, corazón que hoy late en cuerpo ajeno, sofocado en un moderno hotel. Qué canción tan bonita, ¿verdad? De Vainica Doble. Bueno, pues es la banda sonora o uno de los temas de la película, la nueva película de Paco Plaza, que llega este viernes a los cines. El director de REC o de Verónica vuelve al género de terror con La abuela, después del éxito que tuvo el thriller Quien la hierro mata, hay que recordarlo, ¿eh? La abuela cuenta la historia de Susana, que deja su trabajo como modelo en París para cuidar de su abuela Pilar, que ha tenido un derrame cerebral, queda por lo tanto dependiente. ¿Qué hace Susana? Lo que se hace en esos casos, intentar buscar a alguien para cuidar de la persona que la crió, su abuela, cuando sus padres murieron. ¿Qué ocurre? Que el proceso se va a alargar bastante más de lo previsto y Susana, pobre, comenzará a vivir una aterradora pesadilla en la casa de su infancia. ¿Y qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait, rien. Tu passes demain au studio. C'est ton jour de chance. Susana Lázaro. Sí. Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro, por supuesto. Gracias. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. Pero puede mejorar. No. Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer. Parece que se ha despertado. Abuela, mira qué guapa estás. Está entrando Yuyu poquito a poco, Carlos. Lo he dejado así porque... Pues ¿verdad? Pues sí, porque la verdad es que Paco Plaza
Es tremendo. Este año, por nuestro cumpleaños, viene una amiga de la abuela. Perdona, ¿quién eres? El quién eres ya es definitivo. ¿Qué tal? ¿Qué pinta tienes? Muy bien, Paco Plaza es un nombre indiscutible. Sí, es garantía. Y yo ya diría no solo el terror, porque a veces el terror le ponemos ya un sello de terror y estamos pensando en sustos. Y yo creo que Paco toca todos los palos. Paco ha hecho desde sus inicios Los Sin Nombre, luego que era terror, digamos, puro, pero luego Rec, ya con Jaume Balagueró, ya es otra cosa, juntos. Verónica era una especie de terror castizo, en Vallecas, muy interesante. Pues me gustó mucho. Ha hecho Historias para no dormir, con lo cual tiene otro baje. O sea, acuérdate de Quien a hierro mata, muy buena. Que no era terror, ya estamos hablando de thrillers. No. Y ya puede tocar todo tipo de palos. Y aquí, bueno, pues... Quien a hierro mata me pareció un peliculón, Era un peliculón. Con un final absolutamente brutal. Tremendo. Sí. Pues esta película empieza también en un hospital, como aquel enfermero que hacía Luis Tosar, ¿no? Con aquel gángster, digamos, gallego, y se estiliza mucho. O sea, Paco se ha convertido en un director capaz de tocar todos los palos del terror, y además aquí tiene un nuevo plus, que es que el guión es de Carlos Bermud. Y Carlos Bermud es un hombre de atmósfera completamente. Sí. Fíjate que la elección de los temas musicales también es importantísima, y también Carlos Bermud en su cine también intenta darle un toque también muy por ahí muy diferente. Ya te digo, no es una colección de sustos, es una atmósfera inquietante, tiene mucho que ver, porque es una protagonista, esta chica Almudena Amor, que está nominada al Goya no por esta película, sino por el Buen Patrón, ¿no? Exacto, por el Buen Patrón. Sí. Y tiene mucho que ver con La semilla del diablo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una casa donde esta chica tiene que cuidar a su abuela, que ya está impedida, que da al Retiro, aquí en Madrid, y tiene mucho que ver con ese edificio Dakota que daba a Central Park en La semilla del diablo, y eso obviamente está muy buscado y está muy conseguido. Está muy bien lo que dices de la música, porque esta canción, insisto, con lo bonita que es... Entre la piqueta y la pared. Pero también sirve para lo que nos estás planteando tú. Y luego hay también algún otro tema muy mítico, voy a decir ahí, dejarlo de los panchos. Los panchos pone también un toque muy interesante. Hoy hablaremos con nuestro pianista, que viene después, con Juan Pérez Floristán, de la importancia de la música en el cine. No solo por las bandas sonoras, que también, sino porque son un elemento en sí mismo, las canciones y los... Y en el terror hay veces que el juego también es, que aquí también se juega, el sonido y la ausencia de él. Sí. Ese juego también lo maneja estupendamente Paco Plaza, que para mí es uno de los directores que hay que seguir siempre, además para todos los públicos, pero también con un toque. Yo creo que una película para tener muy en cuenta. Los silencios tenebrosos. Oye, y hablando de música y de bandas sonoras... Es el gran Van Morrison. ¿Dónde nació Van Morrison? En Belfast. ¿Cómo se titula la película que se estrena este viernes? Belfast. Es el último film dirigido por Kenneth Branagh, que cuenta la historia de Buddy, que es un chaval de Belfast a finales de los 60, en pleno conflicto. Un personaje con el que Branagh plasma de alguna forma sus propios recuerdos, con el follón entre católicos y protestantes, los cambios culturales, la lucha obrera, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha parecido esta película? Me ha encantado. Yo tengo que reconocer que es una película quizá un poco de postal, es la estampa de un niño, la imagen que tiene un niño de aquellos años, con lo cual puede darle un toque un poco, no infantil en absoluto, pero sí idealizado. A alguna gente le parece quizá demasiado de postal, pero lo que está contando, que es el Ulster, en los años duros, duros del enfrentamiento entre protestantes y católicos, que ya casi nos hemos olvidado, pero eso dejó muchísimos muertos, muchísimos heridos y dejó una semilla durísima. Y lo que pretende Kenneth Branagh, que en su película mete todos esos detalles de infancia, pues mete desde el fútbol, un niño jugando todo el día al fútbol, al cine, cuando iba al cine con sus padres, cuando veían en la tele, en su casa, las películas, cuando estaba con los amigos, todo ese tipo de temas nostálgicos, como te pille un poco, se va a apoderar de ti. Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan,
sino el lugar donde comienzan. ¡Buddy! ¡Santo Dios! Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar. Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen. Buddy! Tu madre te está llamando, tienes que ir a comer. Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle. Si tocas a mi familia, te mato. ¿Vamos a tener que irnos de Belfast? Lucharemos juntos. Es la hora. ¿La hora de qué? Tiene una pinta magnífica y además con esa banda sonora, insisto en lo de la música, ¿eh? Hoy, mira, hoy nos ha pegado por eso, ¿eh? Le he quitado la película a Bollero, que es un fan de Van Morrison absoluto, ¿eh? Esta le habría encantado, yo creo, comentarla a él. Y hemos oído el Everlasting Love también, de Love Affair. Sí, la verdad que es una película llena de pequeñas cosas conmovedoras y si te dejas llevar por ella, la verdad que te atrapa. Tercer estreno de esta semana, El Pacto. En pagt. Et helligt. Et magisk løfte. Og sådan en pagt vil jeg tilbyde dem. Esta película pone el foco en la historia de la danesa Karen Blixen, la autora de Memorias de África. Esta mujer en un momento dado de su vida dejó África y también su gran amor para enfocarse en su carrera literaria. Quería conseguir el Nobel, no lo consiguió, pero en un momento dado conoce a un poeta de mucho talento, más joven que ella, de 30 años, al que promete éxito a cambio de obedecerla de forma absolutamente incondicional. ¿Un pacto? Un compromiso. Sagrado y mágico. Así es el pacto que voy a ofrecerle. Película dirigida por Billy August, que es otra garantía también. Es el de Pele el Conquistador, ¿verdad? El de la Casa de los Espíritus, de un montón de pelis buenas. Los Miserables también. Uno de los grandes directores nórdicos, ¿no? Y venimos un poco de lo emocional de Kenneth Branagh en Belfast y aquí vamos a un drama contundente, ¿no? Que muta un poco también en intriga, porque no sabes muy bien cuál es el pacto que le ofrece esta escritora consagradísima, que como dices no logró el Nobel quizá por el machismo imperante, sí. Era más complicado en aquel tiempo conseguir el Nobel siendo mujer. Luego se ha sabido que en un año concreto, en el 62, estuvo a puntito de lograrlo, pero que no hubo manera. Y era una mujer muy especial, ¿no? Y cuando volvió de África quedó un poco tocada, no en el mal sentido, sino que muy impresionada por todos los años que había. Ella siempre vivió pensando que iba a volver después de la Segunda Guerra Mundial, pero al final no pudo y aquí es una especie de pacto fáustico, ¿no? El escritor joven con el que ella se siente a gusto y a la que ella quiere abrirle el mundo, tiene que cederle un poco su alma, ¿no? Es un hombre casado y es un hombre que de repente también se ve subyugado porque ella le puede abrir un poco las puertas del mundo literario más elevado que es el que ella maneja. La verdad que recuerda un poco al Crepúsculo de los dioses, porque Gloria Swanson y William Holden, en otro tono, ¿no? Pero la verdad que está todo muy latente, es todo muy misterioso, ¿no? Y la verdad que es una película fría, pero interesante. El Pacto, Belfast, La Abuela. Llevamos 3 estrenos. Nos queda alguno más para este viernes. El primero, propuesta de cine francés, nos llega del Premio Princesa de Asturias de las Letras, de Manuel Carrer, que estrena este viernes en un muelle de Normandía.
M'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler? Quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. Esta es otra historia de escritora. En este caso, Marianne Winkler, una reconocida autora, decide escribir un libro sobre la precariedad laboral y lo que hace es sumergirse en la realidad, ¿no? Quiere conocerlo de primera mano. ¿Qué hace? Oculta su identidad, consigue trabajo como limpiadora en un pueblo de Normandía. Pese a la dureza de la experiencia, la solidaridad entre compañeras, que eran unos lazos de amistad muy potentes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurrirá cuando esta historia, que tiene algo de mentirita, salga a la luz? Pues ya lo veremos. ¿Me explica qué hace aquí, señora Winkler? ¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro. Estoy harta de oír hablar sobre la crisis, el paro o la precariedad de forma abstracta. Necesito ver y compartir el día a día, ver qué pasa realmente. Yo no sabía que Manuel Carrer también dirigía películas. Es que, vamos, no contento con ser uno de los mejores escritores del siglo XXI, este hombre además también sirve para dirigir. Es que guiones sí que sabía que había escrito. Pero... Claro, y él había dirigido solo había dirigido 2 películas, un documental y luego otra sobre una novela suya, que era El bigote. También siempre todo alrededor de la identidad, ¿no? Como sabes, Lemonov, El adversario, la última suya, Yoga, en la que trata su depresión, siempre tiene todo que ver con eso. Y aquí también, porque esto es una historia real de una periodista, Florence Aubenas, que se infiltró, se hizo pasar por alguien que no era y acabó escribiendo un libro, acabó de alguna manera traicionando a sus compañeras porque las engañó. Es cierto que luego les ha dado incluso trabajo en la película, porque ella, la autora, dijo que si no lo hacía Emmanuel Carrer, ella no cedía los derechos, ¿no? Y Emmanuel Carrer dijo, pues si no lo hace Juliette Binoche, que no está nada mal, no está nada mal, yo tampoco dirijo. Y la verdad es que Juliette Binoche es que le pone a todo, además es ese tipo de actriz francesa que puede ser muy exquisita y a la vez también de repente convertirse en un personaje completamente popular, que es lo que le pasa al personaje, y por eso la película funciona muy bien. ¿Te ha gustado también? Sí. Nos queda una última propuesta, otro estreno también de cine francés, que en este caso nos habla del derecho a una muerte digna y de la complicada decisión que deben tomar 2 hermanas para cumplir la voluntad de su padre en Todo ha ido bien. Ouais, allô? Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Aquí la protagonista es otra escritora, una novelista de éxito, se llama Manuel, que descubre que su padre acaba de tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Cuando despierta se encuentra dependiente y le pide a la hija que le ayude a morir. A partir de entonces busca opciones junto a su hermana y van ahondando en una relación padre-hija que, por lo que se va descubriendo, no siempre fue precisamente modélica. Sí, digan. ¿Qué? ¿Cuándo? Al despertar, papá no podía levantarse, tenía el lado derecho paralizado. Mis hijas. Su padre tal vez no pueda hablar, ni alimentarse. Quiero que me ayudes a acabar con esto. ¿Me has oído? No haré nada sin ti, sin tu consentimiento, nada. Aquí el director también es conocido, es François Ozon. Además, esta peli estuvo nominada en el Festival de Cannes y logró un premio, ¿no?, en el último Festival de Donosti. Eso es. En Otra mirada, me parece. Sí, y realmente François Ozon es uno de los directores casi a película por año, como Woody Allen, ¿no? Es uno de esos directores del que siempre esperamos lo mejor. Hitchcockiano muchas veces, ¿no? Acuérdate de En la casa, de Swimming Pool. Siempre buen director de actores. Y aquí Sophie Marceau es la protagonista. El tema tiene tela, ¿eh? El tema tiene tela. Venimos también de un tema social con la película de Manuel Carrer, que es un poco lo que ha pasado estos años, la precariedad laboral. Aquí vamos a otro tema ya más de cuestión ética y moral, porque aquí además el padre le pide, digamos, a la hermana que menos
a la hija, tiene 2 hijas, a la que menos relación tiene con él, Ya. o a la que peor relación, luego se va sabiendo, se va desgranando lo que ha ocurrido entre ellos. A la otra se lo mantiene en secreto, y entonces eso provoca también entre las hermanas una especie de, no celos, pero sí una especie de rivalidad curiosa, ¿no? Y la verdad que por ahí también es una indagación sobre qué hay que hacer para, si Ya. te pasa algo así, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, en Francia también está prohibido, tienen que ir a Suiza, y eso, una persona que está enferma lleva muchos problemas. La verdad que es también didáctica en ese sentido, ¿no? Y ha pretendido hacerlo, François Ozon. No es un drama inventado, es una cosa muy, ya te digo, muy didáctica, muy práctica de esto sucede a una persona que quiera hacer esto. Oye, pues se nos presenta un fin de semana de Muy verdad, bueno, de los de los mejores, buenos. de los mejores que recuerdo para Cinéfilo. Ahora sí, lo que es taquilla, llevamos 6 semanas del estreno de Spider-Man No Way Home y sigue número 1, Tremendo, indiscutible. Casi además. 4 millones de espectadores, Bueno, Es oye, tremendo. Está bien la peli, pues mira, está no muy la he visto, divertida, no está la muy he visto, divertida. no Yo la sé he que tú no, los superhéroes no te veo mucho, Carlos. No, de Spider-Man yo creo que vi el primero y no más, como Santo Tomás. No, está bien. Carlos Marañón, director de Cinemanía, cuídate mucho, amigo. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Suscríbete a La Ventana del Cine. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los miércoles a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.